La pregunta del siglo, la gran pregunta. ¿Por qué hay tanta iglesia? ¿Por qué hay tanta secta? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay tanta iglesia? La misma Biblia nos va a decir la razón por la cual hay tanta iglesia. 2 Pedro 1:20. 2 Pedro 1:20. Ahí está la respuesta. Dice así: sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Qué es eso de profecía? Profecía es lo que hablan los profetas, lo que hablan de parte de Dios, lo que hablan las personas de parte de Dios, que está escrito en la Biblia. Así que dice aquí ninguna profecía, es decir, ninguna cosa que está en la Biblia puede ser interpretada por cuenta propia. Esa es la causa por la cual hay tanta iglesia. ¿Por qué? Porque cada iglesia interpreta la Biblia como quiere, ¿sí? Y entonces podemos hacer nuestra pregunta. Entonces, ¿qué iglesia es la que puede interpretar la Biblia correctamente? Y van a alzar la mano un montón. Los testigos de Jehová, yo. Los mormones, yo, la nuestra. Los adventistas, no, nosotros. Los pentecostés, no, nosotros. Y los del evangelio cuadrangular, no, nosotros. Y sígale poniendo. Entonces, cada quien tiene su propia interpretación. Pero entonces, ¿cuál es la que puede darnos la interpretación correcta? La que puede darnos la interpretación correcta es la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Cuál es? La iglesia católica. Eso lo dice en 1 Timoteo 3:15. Dice que la iglesia es base y columna de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Podemos preguntar, ¿pero cuál iglesia? La única que había. Cuando el apóstol Pablo escribió eso, solamente estaba la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó, a la cual el apóstol Pablo pertenecía. Así es que era la única. Las iglesias no católicas comenzaron a existir a partir del año 1520. Y la iglesia que Cristo fundó nació el año 33, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ahí comienza a trabajar la iglesia que Cristo fundó. Y esa es la que tiene, la que es base y columna de la verdad. Por lo tanto, si usted quiere conocer la verdad, busque en los documentos de la iglesia, en los padres de la iglesia, en el catecismo de la iglesia católica, en los documentos de la iglesia. Y ahí vamos a ver la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Entonces, pues, no hay otra más que esa, ¿sí? Luego dice 2 Pedro 3:16, nos dice así, para complementar, dice así, hablando de lo que escribió el apóstol Pablo. 2 Pedro 3:16, dice así, insiste sobre esto en todas sus cartas, escribe el apóstol San Pablo. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Así que todas las iglesias que no son católicas, todos los que están allí, han interpretado la Biblia torcidamente para su propio daño. Les ha hecho daño. ¿Por qué? Se alejan de la iglesia de Cristo y se convierten en apóstatas. Y sigue diciendo aquí el apóstol Pedro, como hacen también con las demás escrituras. O sea, no nada más con las cartas del apóstol Pablo, sino con las demás escrituras. Así que
el que lee la palabra de Dios por cuenta propia, si lo hace así, sin ver lo que dice la iglesia, que puede interpretar la Biblia correctamente, le va a hacer daño, porque se sale de la iglesia que Cristo fundó. Algunos dirán, bueno, ¿cómo es que me hace daño? Si yo he cambiado de vida, yo era así y ahora soy de otro modo. Le hizo daño, porque tapó un hoyo y se cayó en otro. Se salió de un hoyo y cayó en otro hoyo. ¿Por qué? Porque cuando se interpreta la Biblia de un modo diferente hay una maldición. Eso lo dice Gálatas 1:8. Queda maldecido por Dios el que cambia la doctrina, lo que se dijo correctamente. Así que si alguien se salió de la iglesia, eh, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cambió el evangelio, cambió lo que decía el evangelio correctamente y queda maldecido. Lo dice la Biblia, yo no lo digo. Vean, Gálatas 1:8. Así que, pues ahí les dejo este pequeño video para que se reflexionen y vean por qué. No es nada más portarse bien, hay que estar en la doctrina correcta.